Seguimos con las tardes del Instituto de Estudios Almerienses, seguimos en este nuevo formato adecuado a la realidad sanitaria en la cual nos encontramos y un modo nuevo que ha venido para quedarse y que va a ser el hacerlo por las redes sociales de la Diputación Provincial de Almería y por nuestra página web, de forma que sean muchos más los almerienses, y ya no solo almerienses, de otros rincones de nuestra península y fuera de la península, que puedan ver estas maravillosas tardes en la cual hablamos de nuestra historia, hablamos de nuestras costumbres, hablamos de nuestra cultura, hablamos definitivamente de Almería. Unas tardes que surgen para eso, para poner en valor el trabajo que hace el Instituto de Estudios Almerienses. Unas tardes que surgen para poner en valor el trabajo de los miembros del Instituto de Estudios Almerienses, como en este caso el de Diego Martínez y el de Mario Sanz. Unas tardes que las realizamos donde tenemos que realizarlas, en pleno casco histórico de la ciudad de Almería, a las puertas del Instituto de Estudios Almerienses, en una plaza que lleva el nombre de un genio almeriense como es Julio Alfredo Egea. Y en este caso nos reunimos para hablar de los faros de la provincia de Almería. 12 faros que iluminaron toda nuestra costa, 12 faros que siguen iluminando nuestra costa. Vamos a hablar de esos edificios, porque forman parte de nosotros, de esa luz que ha iluminado a todos los que han navegado por nuestras costas, los que faenan y los que han pasado simplemente por nuestras costas. Vamos a hablar de los faros porque, como antes decían, forma parte de nuestra forma de entender nuestro paisaje, por la forma de entender nuestra vida en una provincia meramente marina. Y lo vamos a hacer de la mano de Diego Martínez, del periodista Diego Martínez, y lo vamos a hacer también de la mano de nuestro farero de Mesa Roldán, Mario Sanz, un farero que desde 1992 ha hecho de la literatura, ha hecho de la fotografía y ha hecho de otras artes su medio para demostrar y para enseñar a todo el mundo el amor que él siente por los faros y por la forma de vida que tiene un farero. Así que ya solo nos queda a todos disfrutar y espero que les guste. Muchísimas gracias. Bueno, las tardes del IEA continúan. Hablamos hoy de faros de Almería, mucho más que señales marítimas, coordinados por Mario Sanz Cruz. Mario Sanz Cruz es farero en el faro de Mesa Roldán, en Carbonera, desde 1992. Es autor de varias publicaciones, como Faro de Mesa Roldán, Apuntes para una historia, Faros de Almería, mucho más que señales marítimas, Faro de Sagratif, Faros de la Costa de Granada, junto con Francisco García Morón, un recorrido por los faros de la Costa Vasca con Nuria Ruiz Cabestany, Calas de Almería, Voces de Carboneras con Mireille Bocara, Crónica de Carboneras con José Antonio Marín Mateo, Faro sobre un mar de tinta, ilustrado por Itzi Hernando, Naufragio y sucesos en el mar de Almería, siglo XIX, con Ángel Carralero, Los pájaros de mi playa, un guión cinematográfico, Eso no estaba en mi libro de historia de los faros, que además está recién salido del horno. Ha coordinado las antologías con El mar de fondo, Lo demás es oscuridad, con Pilar Quirosa, Destellos, artefactos, donde el mar se hace carbón, la narrativa tenía un precio, cortos de película para rodar en Almería, Quiero comerme el mundo, con Ernesto Pedalino, y la banda sonora. Cuenta con varios premios de relato y poesía, numerosas colaboraciones en revistas como El Eco del Parque, Axarquía, Farúa, Instituto Andaluz de Patrimonio y relatos y poemas en publicaciones conjuntas. Su fotografía se encuentra en numerosas publicaciones y ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas. Es colaborador del programa de radio Almería en la Onda y Más de Uno Almería de Onda Cero, del periódico digital Almería Hoy, organizador de las Jornadas Carboneras Literarias y miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Coordina la exposición itinerante Lo demás es oscuridad,
la sala de exposiciones, la Galería del Hotel Real de Agua Amarga y gestiona su museo sobre faros en el Faro de Mesa Roldán. Fomenta todo tipo de eventos y publicaciones y se considera un agitador cultural. Sin duda, estamos ante un fenómeno. Mario, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Que no he dicho nada yo, que soy... Vamos a hacer una visión global de lo que son los faros en Almería, porque además es un tema muy apasionante y en parte bastante desconocido. Entonces vamos a aprovechar que tenemos un farero con nosotros que está en activo, que además lo vive con una intensidad increíble, porque es que lo vive, es decir, él habla con una pasión fuera de lo común, de lo que es el mundo de los faros, y vamos a hablar sobre eso. Aquí en Almería hemos tenido 12 faros, ¿no? Desde el inicio, sí, desde la construcción de los primeros. Sí. Bueno, yo quería hablar primero un poco de la historia de los faros en general, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo empezaron los faros. Claro, desde que la humanidad empezó a navegar, pues necesitaba algo que le guiase en la noche, porque es muy sencillo navegar de día. Tú navegas mientras hay luz, estás viendo por dónde andas, pero en el momento que se te hace de noche, antiguamente no podías continuar, hacías solamente una jornada, tenías que pararte en una cala y seguir navegando al día siguiente. Entonces, claro, en el momento en que los barcos empezaron a hacerse más grandes, las rutas más lejanas, necesitaban algo que les guiase en la noche. ¿Qué se hizo? Pues empezar a poner faros, sobre todo por el Mediterráneo, que es donde más han funcionado la navegación, o donde primero empezó la navegación que nosotros conocemos. Y enseguida empezaron a aparecer faros tan conocidos como el faro de Alejandría, que fue el que le dio nombre al resto de los faros, ¿no? Porque estaba hecho en la isla de Faros. Curiosamente, los faros enseguida empezaron a coger mucha importancia, porque el faro de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y otra de las 7 maravillas del mundo antiguo era el Coloso de Rodas, que también era un faro. O sea que de 7, 2 ya vamos bastante bien, para que la gente no le da importancia a los faros, pero la tienen. Después los romanos fueron realmente los que se trabajaron la cuestión faros en el Mediterráneo. Y salieron por el estrecho e hicieron toda la costa exterior de la península, se metieron en las Islas Británicas, en el Canal de la Mancha, hicieron una red de faros increíble. Por suerte todavía tenemos uno funcionando aquí en España, que es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento, que es la Torre de Hércules, que unos dicen que es del siglo I, otros del siglo II, y es otra maravilla que también es patrimonio de la humanidad, o sea que vamos bien con los faros. En principio todo era muy básico, ¿no? Era hacer una fogata de alguna manera en un sitio alto. A veces se cubría para que no te apagara la lluvia, no te apagara el fuego, pero eran simplemente eso, fuegos hechos en monte con carbón, con leña. Pero claro, enseguida hubo que empezar a evolucionar en tecnología. Empezó a meterse petróleo, a meterse mechas, empezaron a hacerse las linternas cerradas para que el viento no apagase las luces. La cosa fue avanzando. Bueno, ahora la mayoría evolucionó hacia la electricidad, que ya desde el principio del siglo anterior, desde el principio del siglo XX, empezó a haber faros eléctricos. Ahora prácticamente todos los faros son eléctricos y automáticos. Estamos metiendo LED en muchos, sobre todo en los pequeños, porque en los grandes todavía tenemos problemas, pero también usamos mucho la energía solar en sitios muy apartados. Pero la luz es una cosa y la óptica, que es la que proyecta la luz, es otra. El alcance de los faros se empezó a multiplicar gracias a Fresnel, que es el que hizo el sistema de lentes para los faros. Son lentes enormes reducidas. O sea, cualquiera que entre en un faro verá unas lentes con unos diópticos así muy pequeñitos que van haciendo como un puzzle, que si tiene 50 centímetros puede equivaler a una lente de 2 metros o de 3 incluso. O sea que lo que hace es concentrar muchísimo la luz y alargar mucho más. O sea, si tú con la luz normal, sin una óptica, tendrías 5 kilómetros de visibilidad, con esto tienes 30, tienes 40, tienes lo que haga falta. Antiguamente había muy pocas luces en las costas, entonces los faros no necesitaban nada más que ser una luz visible. No había tantos pueblos como hay ahora, no tenían luces alumbrado público, no había luces en los puertos. Entonces, con una luz blanca tú ya sabías dónde estaba el faro de la zona o dónde estaba la entrada al puerto, que es lo que señalizaba. Pero claro, cuando se han ido llenando las ciudades las ciudades de luces, los puertos de luces, había que distinguir los faros de alguna manera
de las otras luces. Entonces empezaron a crearse las características. Las características son los grupos de destellos en un tiempo. Entonces, cada faro es diferente, cada faro tiene su grupo de destellos. Por ejemplo, Mesa Roldán tiene 4 destellos cada 20 segundos. Los marinos siempre saben que ese es el faro de Mesa Roldán. Ellos no ven un faro cualquiera, ya saben qué faro es, lo localizan en su libro de faros y en su carta náutica y se hacen una idea de la zona que están viendo. En los faros en general tenemos 2 tipos. Los más pequeños, los que tienen menos alcance, las lentes son fijas, son lentes todo horizonte y dentro tienen una lámpara que se enciende y se apaga para dar la característica. Y los faros grandes es una lámpara encendida toda la noche y la óptica gira y tiene unos focos que son los que dan los destellos. Esos son los 2 tipos de faros más o menos que hay en prácticamente todo el mundo. Una cosa que la mayoría de la gente no conoce es que el faro también es una señal diurna. Tú tienes que saber qué faro estás viendo de día también. Por eso hay faros con rayas rojas, con rayas azules, hay faros muy altos, faros muy bajos. Eso está descrito en el libro de faros y tú también viendo qué faro estás viendo lo sitúas igual. O sea, de día no puedes ver la luz, o sea que hay que verlo por ahí. Las nuevas tecnologías están sustituyendo en parte a algunas de las características que daban los faros. Pero a mí, por lo menos, todos los capitanes de los barcos me dicen que ellos siempre confirman con la luz de los faros. O sea, por mucho que tu GPS te esté diciendo tú estás ahí con todo negro a 20 millas y te dice estás enfrente de Almería, hasta que no ves algo físico, no te fías. Yo espero que lo digan de verdad, que no lo digan para que no me traumatice yo. Pero espero que los faros sigan adelante mucho tiempo porque realmente es una luz. Es un código, un sistema, un lenguaje muy simple que todo el mundo puede entender. No hace falta saber idiomas, no hace falta comprarte un GPS, no hace falta nada. O sea, cualquier embarcación, por pequeña que sea, puede guiarse por los faros y situarse perfectamente. No necesitas nada, ¿no? Siempre ha habido muchos fareros. También hay otra cosa muy, muy equivocada en la cabeza de la gente, que es la soledad de los fareros. Eso no ha existido nunca, prácticamente. Siempre ha habido en un faro por lo menos 2 fareros con toda la familia, o 3 o 4. O sea que la soledad la tenemos ahora que nos vamos quedando uno para cada 3 o 4 faros. Antiguamente siempre había mucha gente en los faros. Y lo bueno que tienen es que, claro, eran los únicos habitantes de zonas muy apartadas y donde no había otra cosa. Entonces, ellos eran los que tenían que atender naufragios, los que tenían que... Cualquier problema que hubiera alrededor eran los que intentaban solucionarlo o los que avisaban de ello. O sea, que han influido mucho en el entorno. Hola, buenas tardes. Soy Virginia Fernández Collado y es un placer para mí volver a leer el poema Lighthouse, perteneciente al libro de los faros por petición de Mario Sanz. Lleva una cita de Alejandra Pizarnik que dice lo siguiente: pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje de mi miedo, como un pájaro del borde filoso de la noche. El poema. El murmullo del escalofrío es la luz, ¿no lo ves? El pájaro que tiembla, cortar la oscuridad en 2, la angustia de perderse, el miedo, eso es. No hay angustia cuando todo está en calma, pero yo estoy enferma, farero, tengo fiebre. Todos se ahogan en la noche, deme cobijo. Solo quiero mirarlo hasta que pierda el miedo a sus ojos, no sentir ese frío, buscar la luz en la oscuridad. ¿Saben ellos buscar la luz? Dígame, farero, ¿están ellos también perdidos? Muchas gracias, un saludo. Después de la visión, Mario, que nos ha dado del inicio del arranque de los faros, nos vamos a centrar en los faros de Armería. Háblanos de esos faros, que además son bastantes, más de los que nos pensamos. Sí, bueno, en principio tengo que decir que Almería era una costa ciega totalmente hasta 1863. Prácticamente no había ninguna luz aquí, no había ninguna luz en la costa de Granada, era una zona totalmente oscura. Pero el reinado de Isabel II pobló España de faros. Isabel II hizo 2 planes de faros, uno en el 47 y otro en el 57, y en el segundo plan de faros nos puso 5 faros que se encendieron el mismo año. En 1863, en el mes de abril, se inauguraron Cabo de Gata y Villaricos, y en el mes de diciembre se inauguró Roquetas, Sabinal y Mesa Roldán. O sea que pasamos de 0 a 5 en unos meses. Claro, los marineros ganaron muchísimo en iluminación. Normalmente había muchos problemas, muchas denuncias de los ingleses,
porque ellos tenían una buena cobertura de faros y cuando llegaban a navegar a sitios como España se encontraban con la oscuridad total y con un peligro. Y por eso la reina Isabel II se puso las pilas y le dio por los faros, que es una buena causa, a mi entender. El 30 de abril, como decías, de 1863 se inauguraron el faro de Cabo de Gata y el de Villaricos. El de Cabo de Gata sigue tal cual está y el de Villaricos desapareció. Es un faro que tuvo problemas, ya hablaremos un poco después de él, y desapareció. O sea que el de Villaricos, ahora solo tenemos un faro como el más antiguo, que es el de Cabo de Gata. Y el 31 de diciembre se inauguraron los otros 3 que hemos comentado: Roquetas, Sabinal y Mesa Roldán. Mesa Roldán sigue tal cual, le pasa lo mismo que a Cabo de Gata. Roquetas se apagó y Sabinal, el faro que vemos ahora, no es el mismo que se inauguró porque se hundió. También hablaremos un poco después de él. Después de esto se inauguraron el faro de Alborán en 1876 y el faro de Adra en 1883, que el de Alborán sí es el mismo edificio, pero el de Adra le pasa lo mismo, se hundió y hay 2 edificios posteriores. En Almería se siguieron haciendo faros. En 1925 se inauguró el faro del puerto de Almería. Había habido luces en el puerto de Almería anteriores, pero eran columnas con un fanal que se subía y se bajaba, no era un faro construido con estructura de faro. Y en 1976 se inauguró el faro de San Telmo, sobre el castillo de San Telmo. Los últimos faros que se han hecho en Almería, en 1991, que se inauguraron los faros de Punta de Baños y de la Polacra, que entraron en un plan que hizo el Ministerio para hacer los últimos faros que se han hecho en España. Y estos son los faros más modernos que tenemos. Tienen sus cosas, dentro de un rato hablaremos de ello. Hola, soy María Ángeles Leonardi y voy a leer el poema Al faro de Cabo de Gata. Quiero volver a contemplarte y desde allí sentir que se reduce la erosión que consume los días. Te recuerdo envuelto en un velo mágico de salitre y a contraluz tu silueta emulando al coloso de Rodas proyecta sobre la playa tu desdén. Vuelve a mí tu recuerdo altanero. Bajo tu inquieta sombra intenté retener el mar en pinceladas. Intenté describir el viento con palabras, que la brisa de la tarde fuera lienzo y la mañana espuma y luminaria. Intenté y en el esfuerzo solo pude comprender que un simple manotazo de ceniza cruza mi corazón herido mientras baña la roca tu encanto marino y espejo. Levemente me siento gaviota y puedo verte a vuelo de pájaro, a plena luz o en la transgresión de la noche. Tu haz de luz te delata y te confiesas alucinación perenne, compañero del silencio, centinela del poeta en la mar y refugio del marino en tierra. Caricia de levante en la piedra que atraviesa olvidos y destierros. Cierro los ojos y te siento habitable, y entonces ansío regresar a tu inquebrantable serenidad atemporal y austera, como quien anhela regresar al vértigo del paraíso. Ahora, Mario, háblanos un poco faro a faro. Es decir, vamos a empezar por el faro de Adra, quiero recordar. Sí, me gusta empezar las cosas por una orilla de la costa de Almería. Así nos vamos haciéndonos idea de en qué situación están los faros. Adra es el primero que tenemos según venimos de Granada. Este faro se inauguró en 1883, el primero. El primero se hizo en la salida del río de Adra y duró bastante poco. El mar se lo llevó, entre el mar y las salidas del río se lo llevaron en 1896 y tuvo que ponerse en una zona más elevada. En 1899 se puso otro faro muy parecido al inicial en una zona más alta para que no les pasase lo mismo. Pero ¿qué pasó? El pueblo empezó a crecer mucho y hubo que sacar el último faro que hay ahora mismo, que es el que tiene sus franjas rojas y blancas, que se inauguró en 1985, una torre más alta para que saliese por encima de los edificios que ahora mismo pueblan Adra, ¿no? Es un faro que tiene, bueno, no voy a decir las características, simplemente voy a decir, porque las características las tienen todos los marineros, pero sí que tiene una altura focal de 49 metros y una torre de 26 metros. Es una de las torres más altas de Almería, porque los faros como Cabo de Gata o Mesa Roldán, como están tan altos, no necesitan torres muy altas. El faro de Punta de Baños, como he dicho, es uno de los más modernos. Seguimos por la costa, viniendo desde Granada hacia Murcia.
de Punta de Baños se inauguró el 13 de julio de 1991. Es un faro bastante original, por decir algo. Para mí es bastante feo, pero bueno, parece una palanca de saltos, es una cosa un poco extraña. Pero bueno, la modernidad tiene esas cosas, ¿no? Que los diseños puede que nos gusten o puede que no, pero cumple muy bien con su función de faro. Este tiene una torre de 21 metros y una altura focal de 22. Está metido entre invernaderos. Viendo las fotos parece una especie de pato o una gaviota asomando por entre los invernaderos. No deja de ser curioso. El faro de Sabinal, siguiendo hacia acá, se inauguró el 31 de diciembre de 1863, pero el primer faro se había hecho demasiado cerca de la costa, fue habiendo regresión de la costa, el mar se fue comiendo la arena intermedia y en 1915 se hundió. Los fareros tuvieron que abandonarlo y tuvieron que encender hicieron una estructura de madera de 14 o 15 metros y con una óptica que tuvieron que sacar de una exposición que había en Valencia para suplir el faro. Este faro, claro, el faro provisional se puso en la época de la Primera Guerra Mundial y hubo bastantes problemas por la falta de cobertura del faro, de embarrancamientos de barcos en la Primera Guerra Mundial por eso, porque el otro faro daba mucha más cobertura. Este era muy pequeño y no tenía mucho alcance. Todavía hace muy poco se podía ver restos de los cimientos del faro antiguo en el mar. Ya hace un tiempo que no los veo. El faro que vemos ahora es de 1926 y lo hicieron 400 metros más a tierra para que no les pasase lo mismo. Y ahora se nota que creo que ahora va un poco al revés. Ahora casi se va metiéndose tierra entre medias. Este es la torre más alta que tenemos en Almería, son 32 metros de torre y su altura focal son 34, o sea que está a 2 metros sobre el nivel del mar, la base. Este está dentro, muchos de los faros todos están situados en sitios buenísimos, cerca del mar, en los mejores miradores al mar, pero muchos también están en parajes protegidos y este está dentro del paraje natural Punta Encina Sabinar. El faro estuvo habitado por muchos fareros, como comentaba antes, no había solamente un farero, sino había varios con sus familias y muchos eran de la familia Gandolfo, que ha sido una familia que ha tenido fareros en casi todos los faros de Almería y durante mucho tiempo. Era una zona donde ha habido muchos naufragios. Por ejemplo, por aquí vamos a poner una foto del río Mero, que embarrancó en 1970. Y muchas veces los mismos fareros tenían que rescatar a las personas, incluso objetos, buceando, porque muchos de los Gandolfos buceaban. Sacaban objetos valiosos de los barcos acompañando a los dueños. Y trabajaban con ellos en ese plan, o sea que han hecho una labor muy buena. Este faro de Sabinal es el único de Almería que ha tenido una mujer como farera. Fue Dolores Papis, que se jubiló hace unos años y es la única que hemos tenido en Almería, de las pocas que ha habido en España. Me llamo Javier Cea Gandolfo y soy hermano, sobrino, nieto, bisnieto, tataranieto y trastaranieto de torreros de faros, técnicos mecánicos de señales marítimas, técnicos de señales marítimas y técnicos de ayuda a la navegación. En definitiva, faristas, como siempre me ha gustado decir. Mi familia, los Gandolfo, es la saga más extensa de faristas en España, con más de 13 miembros directos. Han estado en casi todos los faros de España, a excepción de las Islas Canarias y del norte de África. Han estado en faros como el Cabo Machichaco, Cabo Peñas, Higuer, Guetaria, el faro de La Baña, el faro de la isla de Buda, el faro de las Islas Columbretes, Alicante, el faro de Tabarca, el faro de la isla de Empou, Cabrera, Cabo Tiñoso, Cabo de Palos, Cabo de Gata, Mesa Roldán, el faro de San Sebastián en Cádiz, el faro de Trafalgar y el faro del Sabinal. El faro del Sabinal, que es el símbolo, o es lo que más se identifica con la familia Gandolfo.
En ese faro es donde yo he pasado parte de mi infancia, una infancia inolvidable, pues llena de aventuras, de pesca, llena de familia y de gente. El faro del Sabinal es un faro que actualmente es el segundo faro que lleva ese nombre, puesto que el primero, debido a la regresión del mar o la acción del mar, hubo que desmontar piedra a piedra y ubicarlo en su situación actual. Y bueno, pues he tenido la oportunidad, como marino mercante, capitán de la marina mercante que soy, pues he tenido la oportunidad de ver los faros desde dos ópticas, ¿no? Desde la óptica del torrero, ¿no? del técnico de señal marítima, ¿no? Viendo a los barcos guiarse y posicionarse con los faros, y luego como marino, pues desde el puente, pues utilizándolos como referencia para poder situarme en la carta, ¿no? En la navegación costera. Ayudas que, aunque hoy en día no tienen la misma utilidad o no tienen la importancia que tenían antiguamente, pero sin duda es una ayuda y que nunca debe de perderse. Hay que tener en cuenta que la ayuda visual vale más que cualquier ayuda que nos venga de posicionamiento a través de un satélite. Los faros en sí no eran, o por lo menos yo lo veo, no solo como una ayuda de la torre o la óptica, la luz que desprende, sino la gente que habitaba en ellos, puesto que complementaban esa ayuda a la navegación. Pues era innumerable las veces en los que los faristas y sus familiares asistían a náufragos o asistían a naufragios, ¿no? A ayudar a las personas que sufrían naufragios. En particular, el faro del Sabinal es un faro que sus alrededores están llenos de pecios. El primero de ellos es el Pecio Gandolfo, el primero que se tiene referencia, que es un barco romano que data del siglo II a.C. y cuyas ánforas, por las que se ha datado en esa época, se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico de Almería. Lo que más pena me da de los faros, primero, es el no poder vivir como he vivido antes, ¿no? En ellos. Es el día que mi hermano Antonio se jubile. Ese día, pues más de 160 años, un periodo de 160 años en los que mi familia ha estado en los faros, pues se verá interrumpida. Pero quizás lo que más pena me dé también sea que años después de la jubilación de mi hermano empezarán a jubilarse los últimos faristas, los que entraron pues cerca del año 92, y en ese momento pues los faros dejarán de estar habitados, y de alguna forma lo veo como que perderán esa personalidad, ese alma. Se quedará vacía y la luz pues no tendrá alguien que la guíe. Siguiendo acercándonos a Almería, el faro de Roquetas, que sigue estando ahí, aunque está apagado, se inauguró también, como decíamos, en 1863, pero fue sustituido por una baliza del puerto cuando se hizo el espigón del puerto en 1945 y ha quedado apagado. Por suerte se recuperó el edificio y el ayuntamiento lo utiliza como sala de exposiciones, que es un buen destino para un faro apagado, ¿no? Este es una torre bastante pequeña, tiene una torre de 9,5 metros nada más, muy chiquitita por dentro, si entras. Y yo creo que es un buen destino para un faro, ¿no? Que contenga arte. Acercándonos más a Almería, tenemos el faro de San Telmo. Está hecho sobre el castillo de San Telmo. También es una construcción un poco polémica. Fue polémica en su momento, ¿no? Porque se puso un faro rectangular encima del mismo castillo y, lógicamente, algunos de los defensores de los castillos se quejaron. Tampoco es que sea muy bonito el diseño que han hecho.
se inauguró en 1976 y tiene una altura focal de 77 metros, ya está bastante más alto. Necesita poca torre, la torre tiene nada más que 7 metros y es el que da un poco acceso al puerto de Almería desde Poniente. Entramos en Almería y tenemos el faro de Almería, el faro del muelle de Poniente. Al principio, como comentaba antes, eran columnas las que había, porque el muelle estaba mucho más atrás y fue creciendo con el tiempo. Entonces había una especie de plazoleta donde había una columna y una linterna que se levantaba con unas cadenas. El farero encendía la linterna con su llama en el interior y con una cadena la levantaba y la ponía a la altura que era necesario para que se viera. Pero ¿qué pasó? Que empezó a construirse el muelle y cada vez iban avanzando más las obras y el faro se iba quedando atrás. Entonces hubo varios naufragios por culpa de que los barcos veían el faro y se separaban 100 metros o 70 metros y no era suficiente para sortear la obra del espigón y había embarrancamientos. Entonces eso se solucionó haciendo un faro móvil. Hicieron una especie de vagón, como parecía un vagón así muy, muy bonito, muy decorado, con adornos metálicos, y era el mismo tema, una especie de columna que se levantaba la linterna con una farola, pero todo iba dentro del vagón. Cuando se hacía de noche, empujaban el vagón al inicio de la obra y cuando se hacía de día la retiraban para que las grúas trabajasen en la obra del espigón. Después hubo otra columna ya en la misma orilla del espigón y en 1925 se hizo el faro de Almería, que este sí es un faro bastante original y bastante bonito, porque es de los pocos que hay que tiene alguna parte de azulejos. Si os habéis fijado viéndolo de cerca, además a todos los pintores y a toda esta gente le gusta mucho, y a los fotógrafos. Tiene una torre de 12 metros y una altura focal de 19 nada más. Luego ya llegamos, pasando hacia Levante, al faro de Cabo de Gata. Es el más antiguo, además, y uno de los más conocidos, pues se ha fotografiado miles de veces. Claro, el faro de Cabo de Gata es prácticamente la foto de Almería. Una de las fotos más reconocibles de Almería es el faro de Cabo de Gata. Está hecho también, bueno, se inauguró, es el más antiguo, como decimos, el 30 de abril de 1863, y está hecho sobre el castillo de San Francisco de Paula. Es visita obligada de todos los turistas y de todo el mundo. Este faro tiene una curiosidad, que tiene un sector rojo. Si en la linterna, si lo veis de cerca, tiene un cristal que es de color rojo. Y lo que señala es la línea por donde está la laja. La laja del Cabo de Gata es un escollo que tiene una profundidad de 2 o 3 metros, rodeado de 35, 40 metros alrededor. Entonces, claro, emerge y los barcos no lo ven, porque queda por debajo del agua. Entonces, el sector rojo señala. Si tú vas viniendo hacia Cabo de Gata y ves el sector rojo, sabes que estás en la línea de la laja. O sea, tienes que separarte para dejar de ver el sector rojo. La verdad es que es uno de los sitios donde más pecios hay, porque aparte de en la zona de Sabinal, que hay bastantes, en la laja del Cabo hay material para bucear y disfrutan los submarinistas. Este tiene una torre de 19 metros y la altura focal es de 55. También, como comentaba, está dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, como los dos faros siguientes. También ha habido muchos rodajes de películas alrededor del faro de Cabo de Gata. Patton y otras muchas. Una que se llamaba Duffy, que estuvieron por dentro del faro. Hasta hace muy poco han estado viviendo los hijos de mi compañero Armando Martínez, que han estado viviendo allí. Son los últimos niños que han nacido en un faro español. Sus 3 hijos han sido los últimos que han nacido en faros. Como estamos declarados a extinguir y él tuvo los hijos bastante mayor, ha sido el último en algo. Ya sé el camino hacia los latidos del mar, hacia su espuma salada, hacia tu risa. Pero intento evitarte esperando a que el mar entre en mí, como siempre lo ha estado, incluso velando mis sueños, como el horizonte vertical de los límites de tu mirada y de tu luz y tus destellos. En la bahía de Almería, para el faro de Cabo de Gata.
Bueno, seguimos viniendo hacia la costa murciana. Tenemos el faro de la Polacra, que está hecho sobre la Torre de los Lobos. Es una restauración de la Torre de los Lobos que le pusimos una luz encima. Este es el último faro inaugurado en la provincia de Almería, que empezó a funcionar el 9 de septiembre de 1991. El faro la torre es bonita. Ahí hubo también un fallo de diseño para mi gusto, que es que le plantaron el escudo le plantaron el escudo de Obras Públicas. Le pusieron el escudo de Obras Públicas en la fachada de la torre, y en una restauración no se debería hacer eso, creo yo. Es mejor ponerlo separado, ¿no? Este faro es el más alto que hay en toda la península y en todo el Mediterráneo, bueno, y incluso en Canarias también, sobre el nivel del mar. Está a 281 metros sobre el nivel del mar. Normalmente no se hacen los faros tan altos, porque si tú en el norte pones un faro a esta altura, se te agarra una nube y no lo ve ni Dios. O sea que hay que hacerlos más bajitos, pero claro, aquí la orografía de la costa es muy escarpada y muy alta, y este le ha tocado estar el más alto sobre el nivel del mar. También está en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y vamos llegando, que ya nos quedan pocos de Almería, al faro de Mesa Roldán, que es el faro en el que yo vivo y trabajo. Este también es del 31 de diciembre de 1863 y sigue tal cual estaba al principio, cambiando equipos, ¿no? Este es el segundo más alto de la provincia, son 222 metros sobre el nivel del mar, que también tiene bastante altura. La torre es cortita, son 12 metros, porque claro, no necesita a la altura a la que está. Está en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y de él no voy a decir mucho más porque ahora vamos a hablar del museo y de las actividades que se hacen allí. Buenas tardes y muchas gracias a todos los que habéis tenido el detalle de acudir a la llamada de esta señal luminosa, de estos destellos con los que siempre nos reclama nuestro amigo y querido Mario Sanz. Os voy a leer un poema que escribí hace ya unos años para Lo demás es oscuridad, esta antología coordinada tanto por Mario como por la querida y añorada Pilar Quirosa Cheiruce. Mi participación en este libro se llama Un siglo y medio, 3 faros. El farero forma contornos de arcilla, de magma y de roca a los continentes. Ese fado amargo que alerta a marinos con voces amables. Falo luminoso que anuncia planetas poblados de sueños. Es el faro erecto que proclama el mar del centro del mundo. Ya va un siglo y medio vistiendo de luces a la piel de toro en Cabo de Gata, en las Guardias Viejas y en Mesa Roldán. El último faro por la costa de Almería, porque luego tenemos otro en Isla, es el faro de Garrucha. El faro de Garrucha se inauguró el 28 de noviembre de 1881 y es heredero del faro de Villaricos. Como decíamos antes, se inauguró a la vez que el de Cabo de Gata, pero desapareció. Y sus equipos y todo lo que se pudo rescatar del faro se puso en Garrucha, acercándolo más a zona habitada. Este es un faro que ha sido absorbido por el pueblo y que prácticamente no se ve desde el mar. En cuanto te separas un poquito, entonces hay un plan para subirlo, sacarlo de Garrucha y ponerlo en el término de Mojácar, encima del Cerro del Moro Manco, que está mucho más alto. Y bueno, es el faro que se va acercando, era el último faro que había en la provincia y se va acercando cada vez más a Mesa Roldán. Cualquier día me lo ponen al lado, porque ya este es el tercer paso. O sea que, pero bueno, yo estoy muy contento de que se cambie un faro y se haga algo mejor, algo más útil, ¿no? Y además me haría ilusión inaugurarlo. Este tiene una torre muy pequeñita de 10 metros y una altura focal de 19 metros, que es muy poco. El faro de Villaricos, como comentaba, es el primero que hubo en esta zona y tenía un problema, y es que la gente moría de paludismo porque estaba situado en una zona inundable, llena de mosquitos, y los fareros enfermaban y morían y no querían ir allí. Entonces no sabían qué hacer con él. Intentaron meter gente de la zona, pero la gente de la zona no sabía manejar los equipos.
y la gente que llevaban de fuera no era resistente a los mosquitos y al final tenían grandes problemas. Entonces no les quedó más remedio que cambiarlo y llevarlo a Garrucha. Y el faro que comentaba, que no está en la costa, pero sí es almeriense, es el faro de la isla de Alborán, que es el último del que vamos a hablar. Este se inauguró en agosto de 1878. Está como a 50 millas de Almería, de la costa. El islote es muy curioso, no es fácil ir, poca gente lo conoce. Es una isla plana totalmente. Parece un portaaviones. Ves el faro y la isla, que la isla tiene 14 metros, en la zona más alta, y desde lejos parece un portaaviones totalmente. Y es un sitio bastante duro. La verdad es que los torreros han tenido muchos problemas en Alborán. Han pasado hambre, han pasado de todo. El faro es un faro bastante monumental, a mí me gusta mucho. Tiene 2 zonas aspilleradas que lo hicieron como para defenderse de presuntos ataques que nunca se produjeron, que yo sepa. Siempre pensaban que iban a venir los moros, que iban a venir los rusos, que iba a venir todo el mundo a atacar a la isla, y allí no ha habido ningún problema de ese tipo. Ha habido problemas de todo tipo. Han pasado hambre, escaseces y han sacado náufragos a montones. La torre tiene 20 metros y la altura focal son 40, pero muy bajito también sobre el nivel del mar. Es muy curioso ver las fotos de la isla. Buenas tardes. Me pide mi amigo Mario que escriba algo sobre la isla de Alborán. Y la amistad obliga. Ahí va eso, a ver si os gusta. Alborán, isla mínima en extensión pero inmensa en anécdotas, mitos y leyendas, no deja de sorprender a quien repare en ella. A medio camino de todo y en medio de la nada, este minúsculo roquedo volcánico que emerge tímidamente del mar ha sido testigo mudo de múltiples historias en el devenir de los siglos. Escritas en su agua han quedado batallas navales, batallas aéreas, naufragios e infortunios marítimos. Ha sido refugio de piratas y corsarios, también un cementerio improvisado. Y hoy día una espectadora de excepción de las miserias humanas, del trasiego desesperado a vida o muerte de miles de almas en busca de una vida mejor. De sus excelencias ambientales nos hablan los diversos niveles de protección que recaen sobre ella, a saber, su doble condición de reserva marina y reserva de pesca, un lugar de especial importancia para el Mediterráneo, según la ONU, una zona de especial protección para aves y un lugar de interés comunitario para la Unión Europea, además de un paraje natural para la Junta de Andalucía. Pero si algo caracteriza a este capricho geográfico, ha sido su condición de referente fiel a los navegantes desde tiempos remotos, situación que habría de perpetuarse en 1876, cuando a golpe de cincel y cantería se elevó un faro cuya luz sirviese de guía en la noche a cuantos buques surcaran su agua. Destellos de luz parpadeante que guiaban almas y esperanza, vituallas y mercancías hacia otros mares y hacia otras tierras. Una señal inequívoca para las derrotas, para los incansables rumbos de los hombres de la mar. Una luz de seguridad envuelta en sal y viento, hálito marino, oleaje y espuma, erguida sobre su torre cilíndrica de 20 metros de altura y reflejada en gruesas lentes que la proyectan hacia los horizontes. Para el marino, Alborán es un instante en la noche, solo un momento que se flanquea por la mura de babor o por la de estribor y que pasa de proa a popa con la rapidez con la que transcurre el tiempo. Un fanal perpetuo que orienta almas, pertrechos y esperanzas desde hace más de un siglo, a la callada, en el silencio insondable de la noche marina, solo interrumpido por el siseo constante de la quilla abriéndose paso en el mar. Para el farero o torrero, un modo de vida en un lugar solitario y distante, duro y peligroso, carente de toda necesidad. Apellidos como Gil, Dorente, Pomares, Bonachera o Gandolfo, entre otros, ponen nombre a la historia de Alborán. Allí curtieron su arruga y vieron pasar sus vidas en el perpetuo balanceo del mar, en la soledad de un peñasco soplado por todos los vientos y batido por todos los oleajes posibles. Hasta su automatización en 1963, obtener como destino Alborán conjugaba la ácida duda de tener empleo o de ser desterrado al fin del mundo, a un lugar que casi no existe, que no es ni África ni Europa, en mitad de la nada y a medio camino de todo. Espero que os haya gustado. Buenas tardes. Los faros también han sido motivo en muchas ocasiones y protagonistas de la literatura. Y yo sé que además ha escrito varios libros donde los faros están siempre presentes.
Sí, bueno, yo llegué al faro cuando se estaba acabando la profesión ya, ¿no? Aunque estamos tardando en acabarse porque somos un poco correosos. Pero yo me empeñé en darle visibilidad a los faros y entonces los libros que han ido saliendo han salido por eso, ¿no? Porque había tantas cosas interesantes, tantas anécdotas, tantas historias de vida que había que ir sacándolas. Entonces fuimos haciendo libros. Aquí entra el Instituto de Estudios Almerienses, con el que hemos hecho varias de las publicaciones. La colaboración entre el Instituto y la Autoridad Portuaria me dio la oportunidad de hacer el primer libro que hicimos conjunto con ellos, que fue Faro de Mesa Roldán, Apuntes para una historia, que ahí, claro, cuentas un poco todo. Cuando llegué me leí todo lo que habían escrito mis compañeros anteriores y los libros diarios de servicio están llenos de historias. Bueno, comentando algo así curioso, hay hasta tiros en Mesa Roldán. O sea, los compañeros no siempre se han llevado bien. Uno de los grandes problemas de los faros es el aislamiento en compañía. Y en este caso, por ejemplo, un farero subalterno le disparó 3 tiros al compañero que era el encargado y por suerte no le dio, el otro huyó, vino con la Guardia Civil. Pero a mí lo que más gracia me hacía es que en el diario de servicio el otro ponía que me ha disparado el compañero, que tal, y el que había disparado ponía sin novedad. Yo no sé si le hubiera dado, a lo mejor había puesto que había habido novedad, pero como no le dio, diría, aquí no ha habido problema, ¿no? Qué curioso. Pues cosas de ese estilo hay muchísimas, ¿no? Y es una especie de historia desde 1863 en adelante, pues claro, te está contando lo que pasa en los alrededores, que no había otra persona que te contase eso, ¿no? Y sacamos este libro, fue mi primera publicación, gracias a eso, a la Autoridad Portuaria del Instituto. Y bueno, hicimos una presentación en el puerto. Bueno, yo no sé si tú ya estabas por aquí, porque muchos de las presentaciones de los libros sí, ya en todas esas he estado. Hemos estado juntos. Pocos años después, esto lo hicimos en 2004. En 2007, extendiéndome leyendo el material que había en el resto de los faros de Almería, sacamos Faros de Almería, mucho más que señales marítimas, también pagado por la Autoridad Portuaria, editado por el Instituto de Estudios Almerienses. En los demás faros, pues lo mismo. Lo que pasa es que la documentación de Mesa Roldán es mucho más amplia que la que hay en los demás faros. Se ve que por casualidad del destino se ha conservado más y en los otros hay cosas más sueltas, ¿no? Pero hay historias de vida igual. Recuerdo un caso en Cabo de Gata, un farero subalterno también que estaba haciendo una especie de prácticas, que lo tuvieron que echar porque se peleaba con el encargado, con todo el mundo, y se llevó a la suegra y a la mujer y se peleaban con todos los familiares de todo el mundo y le dieron una especie de ultimátum que parecía un duelo al sol. Antes de que se ponga el sol de tal día tiene que salir del faro. Y fue un tipo tuvo bastante trayectoria el hombre, porque al tiempo lo echaron del cuerpo de faros, pero volvió a regresar después de la guerra porque había sido un héroe de guerra y hizo valer sus papeles, su acreditación de héroe de guerra para que le volvieran a admitir a los faros. Me imagino que montaría apoyos parecidos, porque si empezó así no sería muy interesante. Como nosotros siempre habíamos estado en Almería juntos con Granada, hice otro libro también sobre los faros de la costa de Granada, que en realidad solo hay un faro importante, que es Sacratif, pero ha habido otros 3 faros más, ¿no? Este le hice con mi compañero farero de allí, que era Francisco García Morón, que ya está jubilado. Después he hecho algo sobre faros de la costa vasca, pero una de las cosas que más me ha gustado de las que hemos hecho, de las que hemos coordinado, que también participó el Instituto de Estudios Almerienses, es Lo demás es oscuridad, que lo coordiné con Pilar Quirosa, que la añoramos y la recordamos siempre. Yo hice un poco la parte de recopilar. Esto es una recopilación de 183 artistas, escritores, pintores, poetas, hay de todo sobre los faros. Le hice, en 2013 cumplían 150 años los faros más importantes de Almería y enredé a todo el mundo para que me mandase cosas sobre el tema. Entonces sacamos el libro, tanto las ilustraciones y los textos son sobre faros de diferentes autores. Pilar me ayudó mucho buscando poetas y gente de la literatura. Yo me busqué los narradores y un poco más fotógrafos, muchos de Almería, han participado gente como Pérez Siquier, muchos pintores,
Y yo creo que nos salió un libro redondo. A raíz del libro conseguimos hacer una exposición. El Instituto de Estudios Almerienses imprimió los paneles para la exposición. Esta exposición, Lo demás es oscuridad, tiene unas maquetas preciosas que recuperamos de otra exposición anterior de los faros de Almería y ha estado dando vueltas, ha estado en la Diputación, ha estado en Roquetas, ha estado en Carboneras, ha ido a Melilla, ha ido al Museo de Cartagena, al Museo Naval de Cartagena, y es una preciosidad. Bueno, sigue estando circulando, hace poco ha estado en Vera, yo la sigo moviendo y me parece un trabajo que nos salió muy bien. Luego yo tengo libros un poco de todo, pero vamos a pasar de ese tema. Bueno, puedo decir que el último eso no estaba en mi libro de Historia de los Faros, que es que lo estamos promocionando ahora después de la pandemia, y a ver si a alguien se le ocurre querer comprarlo. Es muy bueno, tiene muchas anécdotas y está muy bien. Lo ha editado Almuzara, que se lo está trabajando mucho. Hola, soy José de la Asociación Amigos de los Faros de Euskadi y aquí os presento el faro del Cabo de Iguer, que es el logotipo de nuestra asociación. Y en vista que por el oeste ya nos vienen unos nubarrones gordos y amenaza lluvia, el resto del vídeo lo vamos a hacer en casa porque... ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos en casa y nos hemos librado de la lluvia. Hicimos un viaje relámpago, pero pudimos visitar todos los faros de Almería. Lo que nos sorprendió es que hay faros dentro de la población, como el de Adra y Garrucha. Su torre blanca apenas se destaca de entre las casas. Siguiendo la costa, Punta de Baños, un edificio que nos recuerda a un trampolín. Solo le falta la piscina. Una escalera de caracol y nos conduce a la linterna del faro del Sabinal. Allí descubrimos otro mar, pero es un mar de plástico. En el Parque Natural de Cabo de Gata, lo primero que vemos es su faro en un acantilado y un paisaje volcánico. Una carretera empinada y sinuosa nos acerca hasta el faro que está a mayor altitud, la Polacra. Desde él podemos ver Sierra Nevada. En el puerto de Almería nos pareció muy curioso que la torre de su faro estuviese alicatada, luz roja, y su cúpula también. Muy cerquita, en un castillo, el faro de San Telmo. Sus rayas negras se destacan por encima de la muralla y además lo protegen unos gatos. Pero el faro más fotografiado de todos, sin duda alguna, fue Mesa de Roldán. Por la mañana, por la tarde, por la noche, y Mario es su farero, una gran persona. Y de paso agradecer a la autoridad portuaria de Almería las facilidades que dio nuestra asociación para poder visitar todos sus faros, que los conservan en buen estado. Lo mejor del viaje, las personas que hemos conocido. Armando, Pepe, Manuel, Juan y nuestro anfitrión y amigo Mario. Nos llevamos una grata experiencia y un nuevo paisaje y su luz. Y fotos, muchas fotos. Como amantes de los faros, quisiéramos que se pudieran visitar y así conocer su historia. La cultura nunca está de más. Si en vuestro viaje encontráis un rótulo que dice Camino del Faro, ir. Donde hay un faro tenemos unas magníficas vistas, un buen paisaje y historia. Bueno, un saludo desde Euskadi. Agur. Eso sí, visitad los faros, nunca os van a defraudar. Bueno, Mario, ha hecho un trabajo impresionante con ese museo en el faro de Mesa Roldán, donde ha recopilado una cantidad de material en torno a los faros impresionante. Lo mismo que ha pasado con la literatura sobre faros es con mantener un poco la memoria, ¿no? La memoria de los fareros. Y yo, que soy como las urracas, desde que llegué he ido rebañando todo lo que he encontrado en los faros, todo lo que he encontrado en los faros de Almería, fuera de Almería, lo que he podido comprar en anticuarios, y la idea es eso, mantener un museo que deje ver, ¿no?, quién ha vivido ahí. Tenemos muchas fotos de los antiguos fareros, tengo fotos de las mujeres que han estado en los faros, equipos antiguos, que es lo que más me cuesta encontrar, pero bueno, poco a poco vamos encontrando. Me gusta mezclarlo con el arte, con la literatura,
O sea, colecciono cualquier libro que hable de faros. Tengo un montón de pintores amigos que están aportando cosas. Voy coleccionando todas las maquetas que encuentro. Coleccionismo de cualquier tipo, ¿no? Hay cosas que ya resultan un poco frikis, porque ya hay absolutamente de todo, ¿no? Ya tengo hasta mazapán con un faro de bolillos. Me trajeron el otro día las bolilleras de Carbonera. Yo estoy encantado, porque antes era yo solo y últimamente la cosa se va multiplicando. Y me gusta mucho que sea visitado, sobre todo por colegios, universidades, gente joven que se entere de lo que son los faros, que se empape, porque la gente mayor más o menos lo tenemos en la cabeza. Pero los que van saliendo ahora no saben ni lo que son los faros, y si algún día llegan, los apagan y los hunden, no les va a importar. Y yo quiero que duela, ¿no? Que cualquier problema que tengan los faros duela, ¿no? Y que el museo pues sea un poco eso, referente para ese tema. ¿Se puede visitar y todo, me imagino? Sí, bueno, las visitas en grupos grandes siempre son por la autoridad portuaria, hay que pedirle permiso a la autoridad portuaria, y bueno, el que tiene algún interés por los faros y contacta conmigo, tiene las puertas abiertas, o sea que eso está claro. Lo que no tiene es un horario de apertura, porque entonces ni curro yo ni hacemos nada. También me gusta mucho hacer otro tipo de actividades alrededor en el faro, ¿no? O sea, hacemos muchas presentaciones de libros, lecturas de poemas, algunas actuaciones. Yo siempre, la gente me propone cosas y yo intento que se lleven adelante, ¿no? Porque me gusta que los faros sean algo vivo, y sobre todo el faro en el que yo estoy, pues que se vea que está vivo. También han venido muchos rodajes, ¿no? Ha habido muchos documentales, muchos cortos, videoclips, películas. Hace poco estuvieron Juego de Tronos al lado, en la Torre Vigía, que son unos pesados. Pero, por ejemplo, en el faro dentro han rodado alguna película de Disney, han rodado un corto que se llama Juan 2.23, que está muy bien, otros Residuos. La verdad es que hay movimiento alrededor de los faros. A mí me gusta agitarlo un poco, ¿no? Soy Francisco García y soy el presidente de la Asociación de Amigos de los Faros de Andalucía. Como presidente he sido siempre la persona encargada de contactar con las autoridades portuarias para pedir los permisos pertinentes cada vez que hemos querido visitar un faro. En este sentido cabe destacar que la autoridad portuaria de Almería ha sido siempre y con diferencia la que más facilidades nos ha dado para poder conocer sus faros. Visitar los faros en Almería es un poco viajar en el tiempo, ver la evolución de estos edificios, cómo han cambiado. Y se hace porque puede visitar faros que tienen más de 150 años, como puede ser Sabinal, Mesa Roldán o Cabo de Gata, que son la típica imagen de un faro con la torre, la casa que en su tiempo se hizo para los fareros. En el interior tiene su escalera de caracol, y arriba pues encontramos la lente de Fresnel, que durante tantísimos años prestó servicio en este tipo de edificios. Pero también podemos ver cómo han evolucionado y ver edificios mucho más modernos, que lo único que tienen prácticamente en común es el trabajo o la misión que realizan, como puede ser Faro de Adra, que es una torre de hormigón tipo estándar de los años 80, o el de Punta de Baños, que es una torre pues muy moderna. La imagen que tenemos un tanto idealizada de lo que son los faros, en plan misterio, en plan aislamiento, romanticismo, no se limita a las películas. En Almería hay como poco 2 faros, en los que esto es así, ¿no? Uno de ellos pues es Mesa Roldán, por el sitio en el que está instalado. Cabo de Gata podría ser también, pero está ya muy trillado por el turismo. Y otro que está bastante más aislado todavía es el de Sabinal. Es un faro con su vivienda, deshabitado ya por desgracia, pero con una playa inmensa, virgen, delante, sin nadie, sin chiringuitos, sin sombrilla. Es el sitio ideal para vivir, para estar, para sentirse farero. Quiero agradecer a Mario, antes que esto se acabe, la labor que está haciendo, el trabajo por promocionar los faros, y desde nuestra asociación manda un mensaje y un saludo a todas las personas, a todos los amigos de los faros del mundo. Gracias. Mario, el arte, en este caso fotografía, en este caso pintura y también poesía. Los faros siempre están presentes.
Yo siempre digo que los faros son mucho más que señales marítimas, porque no solamente tienen los clientes que tienen en el mar, sino que desde fuera todo el mundo se fija en los faros. Si os dais cuenta, hay cientos de poemas que hablan de los faros. A mí eso siempre me hace mucha gracia con lo de los GPS, ¿no? Que la gente habla de que van a sustituir a los faros. ¿Tú has visto alguna vez un poema a un GPS? ¿O alguien que haga un cuadro a un GPS? Pues no, pues los faros tienen montones de toda la vida. Y a mí me gusta muchísimo mezclarlos, ya te digo. Por ejemplo, hay unas historias bastante curiosas de un pintor que estuvo visitando los faros de Almería, que es Eduardo Sanz. Eduardo Sanz ha hecho un museo en el Faro de Cabo Mayor, magnífico, de su obra, que tiene una obra buenísima, y de otros pintores. Y él estuvo visitando todos los faros de España, y cuando estuvo por Almería me hizo mucha gracia porque anduvo viendo los faros, haciendo apuntes y hacía comentarios de los faros. Y por ejemplo, cuando estuvo en Sabinal, siempre comentaba los mosquitos. Decía que tuvo que abandonar la charla entretenida que tenía con el farero, que el farero era uno de los pocos simpáticos que le había tocado para hablar, porque se le comían los mosquitos. Y dice, y siempre a la cabeza. Pues el hombre tuvo la moral de volver otro año después, sacó unos apuntes buenísimos del faro de Sabinal, pero volvía a hablar de los mosquitos, ¿no? Y porque además comentaba que los fareros se habían hecho una pista de tenis allí. Dice, ¿cómo podrán jugar al tenis aquí con estos mosquitos que siempre se tiran a la cabeza? Despiadados, ¿no? Es muy curioso. Eduardo Sanz ha hecho unos libros sobre faros impagables. Yo utilizo muchas cosas suyas. Desgraciadamente murió en 2013 y en el libro de Lo demás es oscuridad hay cuadros suyos que me los cedió él para ilustrar algunas de las obras de poesía. Hay otros muchos pintores almerienses que se han fijado en los faros. Carmen Vinteño, por ejemplo, hizo el diseño del faro de la portada del libro del faro de Nerea de Pilar Quirosa, que es un faro muy bonito. Sí. Tengo alguno de García Ibáñez, algunas colaboraciones. Tengo muchas cosas, aportaciones de Santi Gargallo, de Javier Huecas. Hay cosas curiosas. Un pintor como Dalí, que era un tipo bastante estrafalario, se fijó en los faros. Y, por ejemplo, se enteró de que iban a quitar la óptica del faro de Cabo de Creus y se empeñó en comprarla, porque le gustaba mucho, le parecía algo muy alucinante, que no me extraña porque son muy bonitas las ópticas de los faros. Consiguió comprarla después de mover Roma con Santiago y se hizo un montón de fotos y ha vendido un montón de postales en aquella zona de Cadaqués de Dalí delante de la óptica del faro de Cabo de Creus. Los fareros estaban un poco mosqueados con él porque para comprarlo les hizo trabajar a todo el mundo, tanto a los fareros de allí como a la gente de la jefatura de Barcelona, y luego parece que a los fareros sí les dio algo de dinero y se portó bien con ellos, pero a todos los de la jefatura que habían partido los cuernos no les había hecho absolutamente nada. Pero bueno, es lo que tienen los genios, ¿no? En fotografía, por ejemplo, hay un fotógrafo de los que tenemos aquí la suerte de disfrutar, que es Carlos Pérez Siquier, que es un lujo, se ha fijado muchísimo en los faros. En el museo tengo bastantes fotos de fareros hechas por él. Hizo una serie buenísima en Sabinal con los hermanos Gandolfo. Bueno, hay otros muchos fotógrafos almerienses que han hecho fotos para... Unas están en el museo, otras están en los libros, que se han fijado en ellos. Yo quería hablar también de eso, de la poesía en los faros. Hay cientos de poetas muy conocidos que hablan de los faros, pero algunos también han salido de dentro de los faros. Ha habido fareros que han hecho sus pinitos. Hay una poetisa muy buena que es Josefina Pla, que nació en un faro en la isla de Lobos, en Canarias, y se convirtió en un referente en la poesía. Ella estuvo aquí con su padre en el faro de Garrucha y en el faro de Alborán. Estuvo trabajando aquí el padre y ella vino con ellos. Estuvo publicando poesía en la Crónica Meridional y luego dio el salto se fue a vivir a Paraguay porque se casó con un artista paraguayo, y en Paraguay ha sido el máximo exponente de la literatura de allí. Pero no solamente eso, sino que luego ha sido académica de la lengua y de la historia en España. Para mí es un personaje muy, muy interesante. Ella ha hecho un poco de todo, además era muy, muy avanzada para su época.
Ella nació en 1903. Hola, soy Mar de los Ríos, escritora almeriense y colaboradora cultural en diversos medios de comunicación. Y estoy aquí esta tarde, en las tardes del Instituto de Estudios Almerienses, invitada por el escritor y farero Mario Sanz, porque quiere que os hable un poquito de un artista que me descubrió a su vez él cuando le hice una visita a su faro de Mesa Roldán, y ella es Josefina Pla, una artista del siglo XX, una canaria que nace en la isla de Lobos en 1903 y que muere en Paraguay en 1999. Su vida está muy ligada a los faros, a la naturaleza, al océano, y con estos parámetros yo creo que desarrolla con profundidad todas sus facetas artísticas, porque es una mujer muy, pues eso, muy polifacética y desarrolla arte en plástica, en la cerámica, es pintora, es poeta, es periodista, y tiene que ver con las academias de literatura en Latinoamérica y en España durante toda su vida. En Paraguay llega a ser una persona muy relevante en el mundo cultural porque conoce al artista paraguayo Andrés Campos en Alicante en 1926 y se marcha a Paraguay, donde desarrollará prácticamente toda su vida artística, toda su vida personal, aún teniendo pues relación no solamente con España, escribiendo para diferentes publicaciones, sino con París, en Francia o con Alemania. En fin, es una mujer que tiene mucha relevancia en el mundo cultural que le toca vivir y sin embargo no tiene demasiada trascendencia, pues como casi todas las mujeres artistas, ¿no? No la conocemos. Yo la investigué a raíz de que Mario me la descubre. E incluso pues le hice un cuento en mi libro Con el viento en los zapatos, que publiqué con La Voz de Almería hace 2 años, y le hice un cuento pues muy divertido y emotivo que se llamaba Pez de barro, y que la sitúo en esa adolescencia, en esa preadolescencia, en el faro de Alborán con sus padres y donde descubre las estrellas y el amor. Yo creo que fue una mujer tremendamente sensible, como corresponde a su obra. Tiene una cerámica maravillosa, preciosa, que hace juego con todo lo demás. Y esta tarde pues quiero leeros un poema suyo que se llama Las ruinas del faro, publicado en el periódico La Crónica Meridional de Almería en 1924. Y dice así: sobre la altiva cresta del negro acantilado se elevan las ruinas inhóspitas y frías, donde al soplar el cierzo, hijo del norte helado, silba hostil y violento en las noches sombrías. Por sus ventanas huérfanas de cristales, las densas nieblas crepusculares se adentran sin rumor. Las sombras donde flotan las nubes errantes, su pavor a esos huecos indefensos. La noche turbada por borrascas hace oír su reproche. Cerca se escucha el trueno del agitado mar. Sobre la iniesta roca, coronada de brumas, aventa el oleaje su floración de espumas y chillan estridentes las aves al pasar. Bueno, pues espero que os haya entusiasmado tanto como a mí Josefina Pla y su obra, y os decidáis a seguir descubriendo pues parte de ella, de su alma, a través de su obra. Un fuerte abrazo. Otro caso curioso de poetas que se fijan en los faros fue Rafael Alberti. Alberti, los que lo conocían dicen que tenía una vocación secreta, que era ser farero, pero no lo consiguió. Y en sus poemas habla mucho de faros. Y hay uno que se titula El piloto perdido, que dice: torrero que voy perdido y está apagado tu faro, noroeste nada claro, por el cielo y te has dormido, que se ha dormido el torrero y nadie del astillero talar su sueño ha querido. Corre, ve, viento marero, y dile a algún marinero que el faro no está encendido. Pues esto parece que no le hizo mucha gracia a los fareros de la zona, de la época, porque se suponía que alguien se había dormido y había dejado el faro apagado y estaba... Yo no creo que él lo hiciera con mala idea. Yo creo que lo hizo con la idea de
¿no? Y de evidenciar lo necesarios que son los faros, ¿no? Que si se apaga, pues hay un problema para todo el mundo. Pero un farero que también era poeta, que se llamaba Luis Martín Peregrina, publicó él estaba en Cabo Mayor, publicó un poema de respuesta, ¿no? Que dice: enhiesto sobre el cantil, con los brazos luminarios, vigilante, proteges al navegante de la noche tenebrosa y mar hostil. Faro de Cabo Mayor, de esbelta figura blanca, como bandera de paz, ondea en alta mar por torreros generosos, que con gran celo y amor mantienen vivo tu ardor de destellos luminosos. Faro de Cabo Mayor, no temas por tu ceguera, que tu luz no está apagada, que está velando el torrero, que don Rafael Alberti no es piloto marinero. O sea que se ve que se picaron aquí un poco. Bueno, fue bastante después. La vida a lo lejos. Con tal de no encontrarme con los días que me quedan, doy por supuestas las cosas que me hacen más feliz. Ya te daré yo los argumentos que me ayudan a ser erizo. Y cuando no sean mis manos estrellas de mar disecadas y en el estómago no haya luciérnagas revoloteando, dejaré de mirarme el ombligo buscando un faro que señale dónde demonios está esa vida de la que tanto hablas. Bueno, ya no me queda más que agradecer que me hayáis invitado a las tardes del Instituto de Estudios Almerienses, agradecer a LIEA, a todos sus trabajadores, a todos los amigos y amigas que han participado en los vídeos, que han puesto su granito de arena para darle un poco de agilidad a esto, para que no sea monótono como yo. Agradecerle a Diego que esté aquí aguantando mi charla. Y bueno, a todos los espectadores que tengamos, aunque sean virtuales, por aguantar los lamentos de uno de los últimos fareros que quedan en España. Bueno, pues las tardes de LIEA, en esta jornada, hemos tratado de acercar lo que son los faros y sobre todo la vida de los faros a través del testimonio de Mario Sanz, que probablemente, pues ya digo, sea precisamente de los ya pocos fareros que van quedando, pero que vive su profesión como nadie y que trabaja por los faros como nadie. Muchas gracias.